todo lo que tiene que ver con investigaciones penales o el haber utilizado parte del Parlamento para bien sea forjar documentos o tratar de expedir documentos que avalen buena costumbre, e insisto, personas que han sido investigadas. Ratificar la convocatoria abierta, es muy importante esto, sobre todo la ciudadanía, para la designación del Contralor de la República. Ya está abierta hace una semana la postulación para la designación del Contralor, se hace más urgente que nunca la participación de la sociedad civil para en el corto plazo poder designar a un Contralor especial del Parlamento. Y por último, y muy importante, el día martes 3 tendremos un consejo importante de lo que es el TIAR, de lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde en anterior convocatoria se dio claridad a la penetración de grupos irregulares, mafias en Venezuela, pero también narcotráfico y lavado de dinero. El martes 3 estaremos entonces comisionando al Borges, al comisionado para Relaciones Exteriores de Venezuela, y también al embajador TIAR, no solamente llevar los nombres y datos importantes de esta investigación, sino ratificar lo que ha sido la presión del Parlamento a todas las investigaciones que se han llevado desde hace más de 3 años para poder develar la trama de corrupción de la dictadura, para poder develar la trama de corrupción y mafias que ha puesto en hambre al pueblo de Venezuela. Así que esta última medida muy importante para abonar en lo que ha sido nuestras denuncias, en lo que ha sido nuestra acción, participación desde el Parlamento Nacional. No permitir que individualidades manchen lo que ha sido el trabajo, la labor de años de sacrificio de parlamentarios, de ciudadanos, de hombres y mujeres esperanzados en el cambio. No permitir que individualidades dañen el sacrificio de años en una lucha. Hemos tomado estas 8 medidas inmediatas para tomar curso y acción, sobre todo acción, en radical diferencia a lo que hace la dictadura, en radical diferencia como ha actuado durante años la dictadura. De manera inmediata tomamos acción para no solamente rectificar, sino develar cada una de las acciones que hayan podido ejecutar desde un espacio sagrado como es el Parlamento Nacional, que está en defensa de los sagrados y legítimos intereses del pueblo de Venezuela, producto de este desastre, de 3 elementos además de la dictadura en 20 años. Por supuesto, el burlarse del Estado de Derecho, de secuestrar garantías y libertades a los venezolanos, el terrible modelo, pero sobre todo la corrupción, y no puede ser tolerada ni aceptada por ningún miembro de la sociedad. No puede ser tolerada ni aceptada. Y por eso salimos de una vez a tomar acciones inmediatas con respecto a información. Son 5 millones de desplazados que tiene Venezuela a otros países. Son 397 presos políticos. Es un daño patrimonial que se cuantifica en 400.000 millones de dólares producto de la corrupción en 20 años. Inaceptable para el país. La causa de la tragedia venezolana no puede ser tolerada por ningún venezolano nunca más. El sacrificio de Juan Requesens, de los 397 presos políticos, ayer habría cumplido año Pipo. El sacrificio debe respetarse, es sagrado para los venezolanos. La lucha de Neumar, la lucha de cada uno, la vamos a reivindicar, y esta acción inmediata forma parte de no tolerar ninguna de estas acciones. Esto no son cifras, no son números. Es el sufrimiento y el sacrificio de un pueblo que tiene años luchando por su libertad, luchando por el sacrificio de tantos, por recuperar a Venezuela. Y parte importante ha sido hoy, y así lo digo, el debate que se ha generado gracias a la investigación de la prensa libre, que tanto hace falta en Venezuela. Celebro el contrapeso también importante, necesario a la política, a los políticos, y ojalá crezca en Venezuela. Una prensa perseguida hoy, una prensa en ocasiones vilipendiada, encarcelada. Sabemos de la censura y autocensura. Hay que celebrar estos elementos. Miren, pero esto no solamente es, y ya lo denunciaba el diputado José Guerra hace unos días, simplemente tratar de lavar la cara a unos ladrones, a unos corruptos. Forma parte de un plan de la dictadura que origina, además, como lo demostró en la investigación, por cierto, de la Comisión de Control del diputado Paparoni en su momento, el sobreprecio de 120% en la compra de cajas CLAP, que además luego lo valida México, que se debatió y se sancionó, por cierto, en el Parlamento. Esto forma parte de algo más amplio, lo que llamaba el diputado
tratar de ensuciar a algunos diputados para tratar de evitar el 5 de enero. No pudieron, violando inmunidades parlamentarias, no pudieron con más de 97 sentencias del irregular ilegítimo TSJ, o como llaman algunos, el buró del PSV, y ahora tratan por esta vía. No, tampoco lo van a lograr. Porque si algo queda claro, que no lo lograron ni siquiera en este momento, porque están sancionados a nivel internacional, porque el martes se debate en el TEAR, porque no ganó ni va a ganar la corrupción. Ante eso también nos vamos a rebelar, ante eso también nos vamos a levantar en todo momento. No lo permitiremos. Lo que sí, que debe ser extensivo y claro este llamado, porque forma parte de la estructura criminal de la dictadura, este formato, para tratar de prevenir lo que es evidente, obvio, que vamos a mantener la unión, la unidad de los factores para hacer respetar al pueblo de Venezuela. Ese es el deseo de todos los venezolanos, ese es el deseo. No pudieron a plomo, torturando, persiguiendo, amenazando, violando inmunidades parlamentarias, tampoco va a poder la dictadura por esta vía. Aquí son muchos. Y celebro, por cierto, la postura firme de los partidos políticos de inmediato, además, ante la situación. Celebro la postura y el debate también en la sociedad ante esta situación. Más que nunca, como nunca antes, tenemos, insisto, que hacer no solamente contrapeso, sino contrapeso a lo que no está bien, a la corrupción que desangró a Venezuela. Reitero mi solidaridad, insisto, a la prensa libre. No hay aquí cómo, en este momento, tratar de ensuciar a todo el Parlamento. Se ha señalado claramente a las individualidades, se ha señalado claramente a las acciones que vamos a tomar en lo inmediato y sobre todo para seguir abonando en el esquema anticorrupción que hemos puesto freno producto, sí, de años de investigación. Todo lo que ha sido la protección de los activos, todo lo que ha sido la red de corrupción de la dictadura es clave en el foco para detenerla. Así que no vamos a ser presas sobre un proceso de corrupción y conspiración que tiene que ver con el 5 de enero. Miren, y aquí una parte importante con esto. Los diputados del Parlamento Nacional tienen años resistiendo. Y muchos de ellos llegan en autobús al Parlamento. Separar claramente la actuación libre con las individualidades que pretenden manchar toda la gestión de un Parlamento, toda la gestión de una alternativa que se ha levantado, insisto, una y otra vez. Radical diferencia. La actuación inmediata versus años de complicidad de la dictadura. Seguiremos tomando medidas, vamos a profundizar en la investigación, creo que es el elemento más importante, abrirlo a cada uno de los elementos, avanzar con los que pretenden comprar conciencias para dañar el próximo 5 de enero y con estas medidas, no solamente estar de cara al ciudadano, de cara a los venezolanos, sino claramente empezar a trabajar juntos, de una vez por todas, para frenar uno de los flagelos que tiene desangrada a Venezuela. Inaceptable para todos los que durante años ejercido esa mayoría, que otorgó con confianza el pueblo de Venezuela este comportamiento para con nuestros ciudadanos y para con nuestro país, y también para con, por supuesto, los parlamentarios. Sí, con respecto a la función del Parlamento, como sabes, determina responsabilidades políticas. Evidentemente, la mayoría de estas son acciones de carácter inmediata, investigaciones en destitución de los cargos de responsabilidad en el Parlamento, la apertura de la investigación, pero más importante, que es la de efecto ejecutivo, lo que tiene que ver con el TIAR. Eso no es un elemento porque además refuerza la investigación que producto del Parlamento, sea por cierto también señalamiento el diputado Guerra, porque esta investigación empieza hace 3 años y se demuestra además lo que tiene que ver con la corrupción en los CLAP. Recuerden, subsidio de alimentación directo a venezolanos, 400% de sobreprecio en Venezuela y 120% en México. Eso fue una demostración del Parlamento. Producto de esa investigación también se ve el entramado de corrupción de la dictadura y facilita el proceso de lo que ha sido frenar el entramado de corrupción gigantesco que tiene la dictadura venezolana. Así que una de las acciones más importantes tiene que ver con el próximo martes, no solamente ratificar estas investigaciones, ratificar el proceso, sino ampliarla
a Latinoamérica. Y, por supuesto, tiene que ser venir acompañado, lo que decía, del replanteamiento y apertura e intervención de la Comisión y, por supuesto, tiene que ver con la comunicación directa, que son ya elementos ejecutivos, con los países que tienen vinculación o hayan pretendido entregar supuestas cartas de buena conducta, que automáticamente, además, producto de las decisiones del próximo martes 3 con respecto al TIAR, también quedarían automáticamente invalidadas. Ahora, también tenemos la precariedad institucional en Venezuela, la usurpación de las funciones, tenemos la usurpación de la Fiscalía, de la irregularidad del TCJ. Son parte de lo que se aprovechan estas mafias, estos grupos de corrupción, de la vulnerabilidad en este momento lamentable institucional que tiene Venezuela para aprovecharse, tristemente, en definitiva, del venezolano y de la confianza, sobre todo, del venezolano puesta en el cambio y puesta en que lo tenemos y vamos a lograr. Si esto sirve para depurar, si esto sirve para avanzar con mayor agilidad, pues entonces servirá de cara a la transparencia, servirá de cara al país y servirá de cara precisamente al proceso que venimos llevando en Venezuela. Por eso debemos nosotros rechazar de manera clara y abonar en la investigación en todo momento. Sí, con respecto a, lo dije, mi intervención en la prensa libre, es parte, y por cierto, parte de lo que ha servido mucho durante las investigaciones que llevó no solamente el caso Odebrecht, el caso PDVSA, entre otros. Creo que el trabajo de la prensa libre es fundamental en estos contrapesos naturales a el gobierno, en este caso, sea cual sea. Creo que es lo importante y lo poderoso, entender el contexto de dictadura en el cual estamos atravesando en Venezuela, y por eso no es prensa libre hoy, es prensa perseguida. Es prensa perseguida con labores de investigación de muchos de los que están aquí y los que han lamentablemente visto la necesidad de tener que emigrar por una razón u otra. Así que celebrar la labor del periodismo serio, de investigación. O sea, yo creo que eso es un elemento clave en la democracia. Cuando estamos en dictadura, en la construcción entonces, o reconstrucción de la democracia. Con respecto a el reglamento interior de debates del Parlamento, es claro, estamos hablando de las responsabilidades que van a ser removidas inmediatamente. La condición de parlamentario deriva luego de el allanamiento de la inmunidad que tiene unos procedimientos. De nuevo, con la vulnerabilidad institucional que tenemos hoy en Venezuela, estamos analizando todos los mecanismos y una vez arroje la investigación que vamos a tener, no solamente desde el Parlamento Nacional, sino poder vincular no solamente a ONGs, como lo hicimos en su momento con el caso en Colombia, con el tema Transparencia Internacional, que emitió además un primer boletín a la espera, además de lo que vaya a decir Fiscalía, y ratificar la inmediatez con que debemos actuar en este caso. Sí, con respecto a lo comentaba en este momento, la mayoría del Parlamento ha trabajado de manera muy dura durante años, y yo decía que la mayoría del Parlamento, no podemos por individualidades, por eso lo decía de manera muy concreta, más los señalados en esta investigación, generalizar todo el Parlamento. Sería injusto con hombres y mujeres como José Guerra, que hacía el señalamiento, o como los que están hoy tras las rejas, o están hoy asilados o exilados producto de la persecución. Pero lo importante es, por eso se dio paso de inmediato para no solamente solicitar las investigaciones, sino hacerlas de inmediato. Ya hay un primer elemento, por ejemplo, en el caso de Colombia, que presentó el primer informe Transparencia Internacional, separando algunas cosas, ayuda humanitaria, ayuda a los militares. Creo que el accionar inmediato y claro, transparente, incorporando, es fundamental y no va a ser diferente, en este caso todo lo contrario, tiene que ser mucho más riguroso, producto de lo que implica el uso de una institución para delinquir. Eso es para nosotros fundamental y sobre todo, insisto, pudiéramos catalogar incluso de manera torpe, ya un elemento sancionado por el Parlamento, que había acarreado investigación, sanción política y mucho, además, dolor de los que hoy están exilados o sacrificando su libertad. Para nosotros es fundamental la investigación, que se establezcan de una vez responsabilidades, y por eso la acción inmediata que hemos tenido en este momento y, por supuesto, toda la información que podamos recibir para abonar o andar o ampliar la investigación. Mira, la dictadura va a intentar todo, y lo repito, la dictadura de nuevo, como la mafia que son, plomo o si no por otra vía. Plomo hago referencia a la cárcel, al secuestro, a la violación de inmunidad parlamentaria, y ahora trata de utilizar sus redes de extorsión, sus redes de corrupción,
pero que tampoco va a funcionar. O sea, hemos señalado claramente a los responsables, se ha señalado claramente, bueno, la investigación para determinar responsabilidades y confío plenamente en que la mayoría de los diputados han estado firmes durante años ante cualquier pretensión de la dictadura. Varios elementos con respecto a la dictadura no es nuevo. O sea, tienen 20 años guardando silencio con respecto a casos de corrupción, 20 años. O sea, cuando le dimos voto de censura, por ejemplo, a Rafael Ramírez, no solamente guardaron silencio, fue al revés, lo defendieron. Cuando lo hicimos con Odebrecht, en el caso de Nicolás Maduro directamente, no es que guardaron silencio, es que el único país que no es responsable del saqueo de productos, porque es el esquema de 20 años de tragedia, lo cual nosotros no vamos a aceptar un día. Y por eso estamos saliendo inmediatamente a tomar acción, que Guardia Radical defiende versus 20 años de tragedia que ha llevado la dictadura y que nos ha llevado a esta emergencia humanitaria compleja. Por lo cual nosotros no vamos a tolerar ninguna acción, que parte de una investigación, además, pero para ya eso es intolerable para nosotros. Por eso salía el paso de manera inmediata. La dictadura está evidentemente, lo demostramos, de hecho, desde el Parlamento, lo ratificó México. También lo hablaron de la misma manera, incluso los Estados Unidos al emitir sanción contra estos personajes. Así que, y el martes, luego, en esquema latinoamericano, con el Tratado Interamericano, que son uno de los elementos más importantes para ejercer en el corto plazo. Con respecto a los diputados, se desprende de toda función. Ahora, atención con esto, el reglamento interior de debate solamente se dejarían de ser diputados una vez allanada su inmunidad. Ese es el procedimiento que deriva de la investigación. ¿Ok? Y con respecto a el diputado Superlano, ya el partido emitió declaración. Sí, claro. Información la tenemos hoy, por eso estamos reaccionando hoy, estamos accionando de manera inmediata. ¿Ok? Eso es importante que se sepa. Y por lo segundo, cada comisión, y será parte también de la investigación, veremos en qué marco utilizaron o no el esquema formal, o fue simplemente irregular, como también hace referencia a parte de la investigación. ¿Ok? Muchas gracias.